Puedes empezar, Lorena. Buenas noches, estimados participantes que nos visualizan desde todas las plataformas Facebook Live, YouTube, Zoom. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla magistral donde trataremos el tema ¿es el derecho animal objeto de estudio del derecho ambiental? Para ello contamos con dos excelentes expositoras. La doctora Beatriz Franciscoff Ingunza, abogada y magíster en Derecho Civil de la Universidad San Martín de Porres, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, conciliadora, extrajudicial y árbitro adscrita a la Cámara de Comercio de Lima, CIAR del Colegio de Abogados de Lima, Ministerio de Justicia, Árbitra Perú, docente universitaria de la Universidad ESAN, Científica del Sur y UNIFE. Asimismo, me complace presentar a la doctora Milixa Franciscovi Ingunza, doctora en Derecho, magíster y abogada por la Universidad de San Martín de Porres, docente ordinaria de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Dicta los cursos de Derecho Ambiental y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho, responsable académica del Círculo de Estudios en Ambiente y Desarrollo Sostenible. Autora de libros de Derecho Ambiental y Derecho Minero. Muy buenas noches, doctoras. Un placer contar con ustedes en ICJ. Buenas noches, Lorena. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto de Capacitación Jurídica, al ICJ y sobre todo a la doctora Nuxia Seminario por esta invitación. Voy a compartir los PPTs. El día de hoy vamos a tratar el tema de si el derecho animal es objeto de estudio del derecho ambiental, una aproximación al estudio del derecho animal. Y vamos a hacer referencia, para empezar, cuando hablamos de derecho animal, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Algunos puntos de reflexión y desde cuándo surge la importancia esta expresa por los animales, unos antecedentes legislativos, antecedentes internacionales. Posteriormente vamos a hacer referencia a cuál sería el contenido de estudio del derecho animal y dentro de eso vamos a ver que se tiene que reconocer a los animales, clases de animales, cuál sería su categoría jurídica, conocer la legislación comparada, nacional, conocer la jurisprudencia que existe, tanto a nivel internacional como nacional, y también conocer la doctrina. Antes que todo, es importante señalar, un ratito, perdón, se dejó de compartir, ¿verdad? Perdón. ¿Se dejó de compartir? Sí, doctora, falta poner modo presentación, por favor. Sí, ahorita lo ponemos. Iniciaremos por precisar que la expresión derecho animal, ¿sí?, es una nueva disciplina de estudio, incipiente o emergente del derecho, que abarca a todos los animales, a toda la clase de animales. Hay que entender que abarca a los animales invertebrados y vertebrados, y no solo a los domésticos o a los de compañía. Se hace referencia a la noción de derecho animal, que no necesariamente implica que los animales tengan derechos, o no se está haciendo una referencia a la expresión o reconocimiento de los derechos de los animales. No vamos a discutir si es que estos animales puedan tener derechos o no, porque esto también tendrá que ser abordado y desarrollado por esta nueva disciplina, teniendo en cuenta todas las posturas existentes al respecto. Sin embargo, solamente señalar que el término derecho animal difiere del concepto de derecho de los animales. Esta última expresión de derecho de los animales está más relacionada con una relevancia jurídica
pero también mucho más relacionada con una relación ética. Y eso también se va a ver en esta disertación. El derecho, desde el punto de vista normativo, es un ente que se encarga de regular conductas del ser humano. El derecho regula, establece límites y parámetros en el quehacer del ser humano. Así surge, pues, la necesidad de regular la conducta del ser humano en su relación con los animales. El derecho debe establecer parámetros, limitar la conducta de los seres humanos en cuanto a su explotación, distracción o experimentación que se viene dando con los animales. También, antes de empezar, es importante señalar que los animales en general, todos los animales, en su hábitat, ellos no necesitan de derechos, ellos no necesitan de reglas para su convivencia. Es recién cuando el animal se relaciona con el ser humano, cuando requiere una protección. Y ahí viene la interrogante que surge, leyes que va a surgir esta disciplina. Lo que se pretende con el derecho animal es hacer justicia para y por los animales relacionados con su buen trato, eliminar su consumo, experimentación por parte del ser humano. Y también es importante que durante este siglo XX han surgido varias posiciones y corrientes. De manera general las voy a señalar antes de empezar a desarrollar la temática. Es, por ejemplo, existen corrientes, posiciones abolicionistas, donde se considera que es éticamente necesario y posible abolir todas las formas de explotación animal, que no se utilicen los animales ni se obtenga de ellos algún beneficio, que no se los consuma, no se los use en vestimenta, en entretenimiento y en experimentación. Uno de los abolicionistas por excelencia tenemos a Gary Francione. Él señala que todos los seres son sentientes, sintientes y tienen un valor moral igual que los seres humanos y en consecuencia ambos tenemos intereses en no sufrir y hay que preservar la vida. También existen corrientes distintas, contrarias, y surge la ciencia del bienestar animal. La ciencia del bienestar animal, por el contrario, señala que no hay que causarles un maltrato innecesario. No reprochan el uso, ni el trato, ni el consumo. Esta ciencia del bienestar animal contribuye o pretende que sean bien tratados, que no se les cause un sufrimiento innecesario. Los abolicionistas, por el contrario, señalan que ni siquiera se les cause ningún tipo de sufrimiento. Y ahí tenemos dentro de los bienestaristas, tenemos a Robert Gardner, a Peter Singer, y también ha surgido la tendencia derechos para los animales. Y ahí viene la discusión si estos pueden tener derechos, si son sujetos o no de derechos, si deben seguir siendo objetos o no de derechos, porque los animales son bienes, o en todo caso surja una nueva categoría especial para los animales. El derecho animal, ¿sí?, constituye o no una disciplina autónoma. Se está formando, es una disciplina incipiente, es una disciplina emergente. Veremos si tiene o pueda tener autonomía. Lo que sí es real y evidente es que esta nueva disciplina ya se viene estudiando también y dictando en algunas facultades de derecho en varios países de Europa. Se dicta también en las facultades de derechos de Estados Unidos y ya viene dictándose un máster de sociedad y derecho animal en la Universidad de Barcelona y viene ya por su 11ª edición, ya 11 años. También como introducción quiero señalar que la materia y la temática animal es bastante amplia porque involucra el estudio de otras disciplinas que no necesariamente estén relacionadas con el derecho. Es multidisciplinaria. Involucra el estudio de la antropología, la filosofía, porque siempre los filósofos se han preguntado qué son los animales, cuál es su naturaleza,
si estos, por qué se mueven y han estado estudiando. Involucra el estudio de la antropología, de la veterinaria, de la zoología, de la ética, de la biología, la bioética también, y también se podría estar hablando de una nueva zooética, una ética animal por el trato que se le debe dar a estos animales. Desde el punto jurídico que nos convoca, desde el punto jurídico que el tema que nos convoca, también quiero señalar, y después lo voy a explicar, que el derecho animal también sería una disciplina que se involucra con otras ramas del derecho, porque el derecho animal contempla o va a regular tanto vinculaciones con el derecho administrativo. Existen leyes de protección animal que establecen prohibiciones de la conducta del ser humano y en consecuencia uno puede recurrir a entidades regionales, municipales o locales para que puedan imponer sanciones, pero son infracciones administrativas. También con el derecho penal, porque también ya a nivel mundial se está regulando el delito de crueldad animal y tiene relación con el derecho administrativo, con el derecho penal, con el derecho constitucional, que ahora vamos a ver, y también con el derecho civil. Porque siendo los animales hasta ahorita bienes muebles, también el derecho civil los sigue tratando y regulando como frutos o en determinados contratos donde no haya vicios de saneamiento, vicios con los animales. Ok, es una nueva disciplina incipiente, emergente, multidisciplinaria, nos involucra con varias disciplinas. ¿Desde cuándo surge este estudio o la importancia de proteger, de estudiar, de regular la conducta de estos seres vivos animales? Existe, desde el punto de vista para los veterinarios, para la ciencia veterinaria, existe la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, y esta entidad, creada desde el año 1924, establece normas relativas a la salud animal y la zoonosis. Esta entidad, donde el Perú también es parte, celebra tratados y convenios para proteger más que todo la salud del ser humano, pero también se estudia sobre el bienestar de los animales. Pero no podemos dejar de cuenta también, tener en cuenta, que desde el año 1968 el Consejo Europeo se ha interesado y ha establecido normas, instrumentos jurídicos para proteger el bienestar de los animales. Es así que desde el año 74 la Unión Europea ya regulaba y establecía reglas para evitar su sacrificio, establecer reglas en el transporte, en la agricultura y experimentación de los animales. Y es así que en diciembre del año 2007, la Unión Europea ha reconocido que los animales son seres sensibles, son seres sentientes, viene de sentimientos. Y este tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que entró en vigor en el 2009, contiene varias modificaciones de otros tratados anteriores, como el Tratado de Lisboa del 2007 y Tratado de Maastricht de 1992, que han sido modificados. Quiero resaltar que ya existían regulaciones desde esa época. Si bien el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea entró en vigor en el 2009, ya existían regulaciones. Este tratado regula en el artículo 13 y establece que todos los países integrantes de la Unión Europea tienen que tener plenamente en cuenta las exigencias en materias de bienestar de los animales, más si se refiere a la ciencia del bienestar animal, como seres sensibles. Hay un reconocimiento expreso de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros, sin embargo, respetando los ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional. Pero es un gran avance que se exprese en un tratado
se expresa a nivel internacional en la Unión Europea, que son seres sensibles. También a nivel internacional ha existido, si bien es cierto, esto ha dado lugar que surjan posiciones y posturas y surjan animalistas, existe una pseudo Declaración Universal de los Derechos de los Animales. ¿Por qué se dice que es una pseudo declaración? Porque si bien es cierto, una asociación, la Liga Internacional de los Derechos de los Animales, una asociación de animalistas, solicitó a la UNESCO el alquiler de un salón y ahí esta asociación declaró, adoptó en Londres la Declaración Universal de los Derechos de los Animales y supuestamente se señala que fue aprobada y proclamada en París. Lo que no es cierto, sí fue que adoptaron en Londres, pero no ha sido esto aprobada por la UNESCO ni por la ONU. Eso se comprueba en una sentencia del TC, que después voy a referirme, donde los miembros del Tribunal Constitucional, en una sentencia del caso de una inconstitucionalidad de la Ley de Protección y Bienestar Animal peruana, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y hizo una consulta si realmente existe esta Declaración Universal. Y textualmente, mediante un oficio, contestaron y señalaron que se puede afirmar que no existe una Declaración Universal de los Derechos de los Animales que haya sido adoptada por la ONU ni por la UNESCO. Sin embargo, esta declaración ha sido utilizada, respaldada, y lo podemos encontrar hasta en tesis y en libros. Como referencia, ¿lo podemos tener? Sí. También, a nivel internacional, existen declaraciones. En el año 2012, una declaración de neurocientíficos, la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, donde se establece que los animales en general, ¿sí? Ellos tienen la capacidad neurológica de tener, que da lugar a la conciencia, y se comportan como los animales no humanos. Declaran que los animales tienen sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y otros comportamientos relacionados con seres humanos y animales no humanos. Es una declaración sobre la conciencia de los animales. Es una simple declaración, no vincula a los estados. Así también, universitarios hicieron una declaración en el año 2019, la Declaración de Tulum, por estudiantes que señalaron que los animales podrían ser considerados como personas. Discutible o no, existen estas declaraciones que no vinculan a otros estados. Es así que el tema animal, la temática animal, se ha ido estableciendo, y todos esos antecedentes han dado lugar para que en el derecho comparado las constituciones de estos países que vemos aquí hayan plasmado expresamente la protección para los animales. Y aquí la vamos a ver, no lo voy a leer, pero la vamos a revisar. La Constitución de Suiza, desde el año 78, mediante una ley específica federal, determinó reglas de conducta para el trato con los animales y establece, prescribiendo expresamente, protección de los animales. Y bueno, existen ahí otras atribuciones que la legislación federal debe establecer para regular cuidado, atención integral de los seres vivos, en la utilización de los animales, en el comercio y transporte. Se está viendo un interés y preocupación por los animales. La Constitución de Alemania en el año 2002 también modificó su constitución y establece que el Estado debe proteger las bases natales de la vida y los animales dentro del marco del orden constitucional, vía legislativa y de acuerdo con la ley y la justicia, sea por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La Constitución de Austria también, en el año 2004, señala que el Estado protege la vida y el bienestar de los animales. También últimamente ha habido modificaciones en las constituciones de Eslovenia, por ejemplo, textualmente dentro del capítulo de medio ambiente saludable, que se regula, que se tiene que regular mediante una ley de protección contra la crueldad con los animales, en el ámbito constitucional. La Constitución de Luxemburgo también, en su artículo 11 bis, modificado,
mediante una enmienda, establece que el Estado debe promover la protección y el bienestar de los animales. En Latinoamérica, en Brasil, en el año 2010, no sale ahí el año, pero es en el año 2017, estableció una enmienda también frente al medio ambiente ecológicamente equilibrado y estableció que si bien pueden realizarse actividades o prácticas culturales o deportivas con estos animales, debe tener en cuenta, ¿sí?, que estos forman parte del patrimonio cultural y deben estar regulados por una ley específica que garantice el bienestar de los animales involucrados. Una constitución muy importante también es de la Ciudad de México. Mediante una decisión, la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente, ha establecido también en su artículo 13, dentro de Ciudad Habitable, derecho a un medio ambiente sano y protección de los animales, protección a los animales. Y simpática esta disposición que establece que reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben recibir un trato digno. En la Ciudad de México, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Que es distinto esta consideración moral, distinto a decir que sean sujetos de derecho. Es una protección moral que está relacionada con la ética, el comportamiento que debe tener el ser humano con los animales. La Constitución de Ecuador también, establece en determinados incisos que se debe conservar y promover la diversidad con inclusión, dice ahí, del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como las plantas y los animales. La Constitución de Bolivia nos establece que existe un tribunal agroambiental y dentro de las atribuciones que tiene este tribunal agroambiental establece que se deben resolver casos, recursos de casación, donde se debe prevalecer la conservación de especies o animales. Y también establece la preservación y contribuir a la protección del medio ambiente, fauna silvestre y animales domésticos. ¿Cómo es la situación en nuestro país? En la situación en nuestro país, las constituciones de 1933, como la del 79, no establecen directamente nada expresamente para la protección de los animales. La Constitución de 1993 no establece de manera taxativa el término protección animal, pero sin embargo el artículo 68 nos señala textualmente: el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Y este término de diversidad biológica podríamos considerar que se hace referencia a todo tipo a la variedad de especies biológicas, a la diversidad de especies de animales. Sin embargo, a la sentencia del TC que hacía referencia, cuando se discutió, de los 7 magistrados, señalaron, de los miembros del TC, señalaron 4 que nuestra Constitución peruana no regulaba expresamente la protección a los animales, mientras que 3 magistrados señalaban que este artículo, al señalar diversidad biológica, sí contemplaba una protección a los animales, que no necesariamente tiene que ser expresa. Hemos visto que en otros países sí existe una regulación normativa expresa a la protección de los animales. Sería conveniente que en nuestro país exista discutible propuesta de modificación o que se pueda plantear como una tesis o investigación. Todos estos cambios también ha dado lugar a que los ordenamientos jurídicos civiles también hayan sufrido modificaciones. El Código Civil ha modificado la situación o la categoría jurídica de los animales, porque para el derecho, estimados oyentes, para el derecho, en la mayoría de países del mundo, los animales son considerados bienes muebles. Los animales son considerados como cosas semovientes que se trasladan de un lugar a otro. Sin embargo, estos ordenamientos han modificado
sus códigos civiles, señalando de manera general que los animales no son cosas, pero no nos dice qué son. Por lo menos están señalando que no son cosas. Estos códigos civiles de Austria, de Alemania, de Holanda, Moldavia, Suiza, Cataluña y República Checa, de manera negativa están diciendo los animales no son cosas, pero no nos establecen qué son. Por el contrario, sí, el Código Civil francés y el Código Civil portugués sí señalan que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Estamos viendo que ya hay reconocimiento expreso sobre la sensibilidad de los animales, sobre su sintiencia animal, y eso ¿en qué ha repercutido? Solamente vamos a ver de manera rápida lo que establece el código, por ejemplo, de Austria, y nos va a servir como ejemplo para los demás países. Dice, los animales no son cosas, están protegidos por leyes especiales, pero las disposiciones referidas a las cosas se aplican a los animales. 1988, es decir, no son cosas textualmente, pero si no hay una ley especial, se siguen regulando por la ley de cosas. El Código Civil alemán también señala que están protegidos por leyes especiales. Los animales no son cosas. Nueva Zelanda señala, mediante una enmienda también, que son seres sintientes. República Checa textualmente señala los animales vivos no son objetos, pero se aplicarán las disposiciones relativas a los objetos si no hay una regulación especial. Francia, por el contrario, sí expresamente señala solamente que los animales de compañía, las mascotas, serán considerados como seres vivos dotados de sensibilidad. El Código Civil de Portugal, el Código Civil español, también han modificado en ese sentido. A nivel internacional, también está existiendo cambios en la mentalidad de los seres humanos, cambio en la sensibilidad. La humanidad estamos comprendiendo y entendiendo cómo debemos tratar a los animales, y por eso se está prohibiendo, por ejemplo, la prohibición de industrias peleteras. Se prohíbe ya desde hace buen tiempo el uso de la granja de pieles. Reino Unido fue uno de los países que en el año 2000 emitió una ley de prohibición de las granjas de pieles. Se unió Croacia, Holanda y Noruega en el 2017, República Checa en el 2019. Todos estos avances nos van diciendo algo. También existe la prohibición de la industria circense. Todos estos países donde se encuentra Perú, Bulgaria, Costa Rica, Israel, Singapur, Bolivia, Croacia, Chipre, Colombia, Suecia, Austria, Costa Rica, Perú, Inglaterra, Madrid y 10 comunidades autónomas de España también están prohibiendo la industria circense. También la Unión Europea aprobó la prohibición de testar cosméticos en animales. ¿Sí? Sabemos que los experimentos o investigaciones de cosméticos se realizan en determinados animales, en conejos, por ejemplo, y esta prohibición se ha efectuado en 2 fases. Para evitar experimentos con animales, para que estos sean excluidos de esa prohibición, desde el año 2009, y la segunda fase que empezó en el año 2013. En América Latina, Colombia en 2020, el año pasado, dictó una ley, la ley 2047, que se convirtió en el primer país de América Latina de prohibir las pruebas de cosméticos en animales. Sin embargo, esto recién entrar en vigencia en el año 2024. Pero vamos avanzando. Paralelamente de estas modificaciones en las constituciones y en los códigos civiles, a nivel mundial y a nivel del Perú también, existen leyes de protección animal. Leyes donde se establece la conducta del ser humano y se establecen prohibiciones contra el maltrato. Nuestra ley peruana, que también la vamos a ver, establece prohibiciones y, en consecuencia, sanciones administrativas. También los códigos penales de varios países del mundo ya regulan el delito de maltrato y crueldad con los animales, y existen sanciones penales. Podemos advertir que esta disciplina del derecho animal se vincula con
varias disciplinas: derecho constitucional, derecho penal, derecho civil y el derecho administrativo, y también con el derecho ambiental. ¿Cuál sería el contenido de estudio del derecho animal? Sin duda, no existe una regulación sistematizada, normativa sistematizada, porque la temática es bastante amplia. Tendríamos que entender que dentro de su contenido de estudio de este nuevo derecho, de esa nueva disciplina emergente, necesaria, ¿sí?, que surja como una respuesta de la conducta del ser humano, que está surgiendo como una respuesta del maltrato, del comportamiento de los seres humanos, que a veces de humanos no tenemos tanto. Tendría que estudiarse la legislación comparada, que es diversa y amplia, y la legislación nacional. También tener conocimiento de la jurisprudencia internacional, que está creciendo y está reproduciéndose de manera abundante, y también la jurisprudencia nacional. La doctrina al respecto, que se está haciendo también de manera incipiente, pero están existiendo, sí, revistas especializadas de derecho animal en Brasil, en Italia, revistas especializadas, tesis al respecto en todas las facultades de derecho, en las facultades de filosofía, en las facultades de psicología. Se está estudiando el trato a los animales. También definitivamente un contenido de estudio del derecho animal va a tener que estar relacionado con la categoría de los animales, que por favor no necesariamente significa que aceptemos, porque es debatible también, si los animales pueden tener derechos o no. En cuanto a la categoría jurídica de los animales, que no es el tema que ahorita nos convoca, como en otras oportunidades lo hemos podido hablar, nada más para señalar que existe tres posturas. En los animales, en la mayoría de los países del mundo, sí, siguen siendo objeto de derecho. Son bienes muebles. La pregunta es, como todo objeto de derecho, entonces tendrían que tener estas características. Tratarse de una cosa material o inmaterial que pueda ser apropiable por el ser humano, que brinde utilidad al ser humano, que se encuentre dentro del tráfico comercial de los seres humanos y tenga un valor económico. Esas características podríamos decir si las tienen o no todos los animales o algunos animales. Si los animales siguen siendo objeto de derecho, el ser humano tiene sobre él todos los atributos que nos confiere el derecho real de propiedad. En consecuencia, el ser humano puede usar, disfrutar, aprovecharse, disponer, abandonar, maltratar, ultrajar a los animales. Y la pregunta es, ¿los animales realmente son cosas? ¿Son objetos inanimados e inertes? Los animales, podríamos señalar que un animal es igual que un celular, que un auto. Un animal, a margen de sentir, el animal tiene vida, tiene órganos, el animal procrea, da vida, se alimenta. ¿Pueden seguir siendo considerados realmente cosas? ¿Son realmente inertes e inanimados? ¿O acaso el derecho no le corresponde al derecho modificar u otorgarles una categoría especial? Lo dejo como sugerencia. El cadáver del ser humano tiene una protección especial. Los órganos y tejidos del ser humano tienen una protección especial. ¿Podría el derecho darles, no estoy diciendo sujetos de derecho, que ahora vamos a ver, una protección especial? También es importante señalar, que los animales sienten dolor, son seres sentientes, seres sensibles. También hay posturas, hablando de las posturas que estaba señalando aquí, podemos decir que los animales sienten dolor, son seres sensibles.
Y ese reconocimiento expreso que ha hecho la Unión Europea desde el año 2007 o desde 1992, no es ningún descubrimiento, ¿sí? Es un reconocimiento expreso, porque ya los zootenistas o biólogos ya siempre han estudiado y nos han explicado que todos los animales vivos están dotados de sensibilidad. Todos los animales vivos sienten dolor y el placer, y por ello estos huyen o se aproximan, se alejan guiados por su instinto. También tenemos otras citas de 1854, donde se establece, estudiosos, biólogos, zootenistas, que los animales sienten en todos sus órganos. Ninguna de su parte de su cuerpo es insensible. Tienen nervios intactos, y estos nada les interrumpe con su comunicación con el cerebro. Últimamente, ¿sí? Esta la cita de una revista en Biótica y Derecho, voy a citarla y voy a leerla porque me parece muy importante. Señala que los animales, por regla general, sufrimos dolor. La explicación tiene una base neurológica. La mayoría de las especies animales cuentan con receptores de daño o nociceptores, los cuales captan información que es transmitida al cerebro por medio de la médula espinal. ¿Sí? A ello le llega una información al cerebro que será transmitida entre neuronas, y esto ya fue declarado en el 1965 por la comunidad científica. 1965. Por eso lo que solamente hacen estos tratados es un reconocimiento expreso de esta sensibilidad de los animales. Brown, que es un estudioso, el que inició este término de sentiencia, ¿sí? Establece él que los animales tienen la capacidad de conciencia y la capacidad de tener sentimientos. Y establece que todos los vertebrados, los peces y algunos invertebrados, moluscos y crustáceos, están dotados de sistemas de recepción del dolor. Y por eso hace un llamamiento para tener en cuenta en los estudios sobre bienestar animal y respetar la vida de todos los animales. Como les decía, existen posturas. Algunos, y en esto han intervenido muchas profesiones, algunos juristas, filósofos, antropólogos, psicólogos, dicen que no sean sujetos de derecho, que sigan siendo objetos, porque la categoría sujeto de derecho solamente es para aquellos animales o aquellos que tengan derechos y obligaciones. Otros, y vamos a ver las posturas, sí señalan que los animales o algunos animales puedan ser sujetos de derecho, pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Y otra postura, la que me inclino, es que los animales sean sujetos de protección legal. ¿Que necesitan y requieren protección legal? Sí. ¿Que el ser humano debe limitar su conducta? Sí. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, pensamientos, ¿sí? No lo voy a leer tampoco, sino que ha habido y existe pensamientos y estudiosos. Por ejemplo, Jeremy Bentham sí señalaba que hay que darle una mayor protección a los animales porque estos sufren. No importa si razonan o no razonan, estos sufren. Y eso ya es un criterio moralmente relevante. Henry Salt, que en el año 1892 escribió Los derechos de los animales. En ella se inspira Peter Singer y establece una reivindicación de los derechos de los animales por respeto a sus intereses. Todos tienen intereses, todos tenemos la necesidad de existir, intereses de sobrevivencia de la vida. Peter Singer, representante del utilitarismo de intereses, también señala a él que todos los animales son seres que sienten dolor y placer. ¿Sí? Y entonces uno tiene que adecuar las consecuencias de sus acciones. Hay que tomar en serio sus intereses y calcular de antemano cualquier efecto adverso sobre ello originado por las consecuencias de las acciones humanas.
Hay que tener en cuenta la conducta del ser humano. Richard Ryder, también filósofo y psicólogo, él era un psicólogo que experimentaba con animales. Estudió la conducta de los animales porque también muchos se preguntan, psicólogos sobre todo, ¿qué les motiva a los animales a moverse, a reflejar, por ejemplo, esas miradas, esas caminatas, o por ejemplo, jóvenes, cuando se estudia a cada especie de animal, por ejemplo, hay una especie de un pez que cuando la hembra da a luz, instintivamente el pez se queda 30 días circundando alrededor de la hembra, cuidando a sus crías. Cuando se estudia la migración de los animales, ¿qué les hace a ellos trasladarse del invierno al verano? Entonces, por eso ha habido muchos estudios, ya surge la etología, ¿no? El comportamiento, el estudio de los animales. Este psicólogo se vio afectado en un dilema moral con el trato y estableció que hay que establecer parámetros de conducta a los seres humanos. Y también señaló que se puede hablar de derechos de los animales. Tom Regan, filósofo estadounidense, por el contrario, señala que todos los animales tienen un valor inherente, como lo tienen los individuos, y hay que proteger esa vida. Este filósofo más se refiere que hay que proteger a los mamíferos en condiciones normales. Tienen un valor inherente. Para él, la comunidad moral no solamente se va a extender a los humanos, sino también a los animales. Tienen vida. Y no voy a dejar de mencionar siempre a González Prada, peruano, ¿sí? Que en el año 1914, su tesis en San Marcos, estableció que todos los seres vivos tienen una capacidad de goce, están dotados de sensibilidad, que eso no es excluyente del ser humano. ¿Sí? No hay que olvidarnos tampoco, no hay que olvidarlos, y es importante leer la tesis de González Prada. Stephen Wise, un jurista norteamericano, tiene un libro sobre Sacudiendo la jaula hacia los derechos legales. En cambio, señala que haya reconocimiento de los animales desde una perspectiva meramente jurídica, antes que moral o filosófica. No está refiriéndose aquí que solamente por una condición moral que tenemos que respetar a los animales, sino también desde el punto de vista jurídico. Pero este estudioso refiere que sean sujetos de derecho determinados animales, sobre todo el chimpancé, los bonobos o el chimpancé pigmeo. Estos animales, ¿por qué? Comparten una estructura muy parecida al ser humano. Nuestro ADN es más de un 98% idéntico al ser humano, y estos animales, chimpancés, bonobos y chimpancé pigmeo, pues tienen un lenguaje propio, hacen uso de herramientas, pueden percibirse en el espejo y perfectamente se asimilan a un ser humano. Su postura. No podemos dejar de mencionar a Jesús Mosterín, quien apunta que los animales sienten celos, ternura, agresividad, curiosidad, aburrimiento, frustración, placer, dolor, tristeza, alegría, y esto es propio de los seres que tienen alma o ánima. En definitiva, señala, de los animales viene de la palabra ánima, que significa alma. Surge la pregunta, el derecho, voy a continuar, pero concluyo esa parte y digo, el derecho debe regular la conducta de los seres humanos en su trato con los animales, sí, evitarles dolor, maltrato, sufrimiento innecesario o simplemente evitarles dolor. Cuando decimos sufrimiento innecesario es porque
se permite el consumo de determinados animales. Los que creen en la ciencia y bienestar animal no son veganos, no están prohibiéndose el consumo animal. Sin embargo, los abolicionistas, sí extremistas de repente, o más consecuentes con los principios de respetar a todos los animales, llegan al extremo de ni siquiera causarles un sufrimiento necesario ni innecesario. En todo caso, digo yo, es deber de los seres humanos ya no tratarlos como simples cosas, el deber de no ser considerados simples bienes muebles. Los seres humanos tenemos deberes para con ellos, por ser parte del planeta, por ser una especie de vida. Son seres vivos que sienten y merecen protección por parte del Estado, por parte de leyes específicas, por parte de toda la humanidad, por hacer justicia. El derecho también anhela alcanzar determinados valores. Y el derecho no debe centrarse solamente en los seres humanos. Decíamos que también, que se estudiaría la jurisprudencia y a nivel internacional está creciendo. Por ejemplo, vimos en este caso la orangutana Sandra, era una orangutana, que estaba en un zoológico mucho tiempo y una asociación de animalistas, AFADA, interpone un recurso de habeas corpus con la finalidad de liberarla en el sentido no literal, ¿no es cierto? No es que la dejen libre, sino para que sea llevada a un santuario natural que esté rodeada con sus especies. Hubo discusiones, pero lo importante es que la primera instancia determinó por lo menos que discutible también, ¿eh? Porque habeas corpus solamente es para rescatar el cuerpo humano, cuerpo de una persona, pero aquí consideraron que eran personas no humanas y que tenían tantos derechos. También hemos visto el caso Clifford, es un caso donde una persona interpone una demanda, ¿sí?, para solicitar atención médica para una mascota que fue llevado al juzgado, que le concedieron su atención, y también tenemos pues la sentencia de la Corte Superior de Islamabad referente al derecho a la libertad que tienen los elefantes y otros animales. Esa sentencia es muy hermosa leerla en cuanto al contenido de sus fundamentos, que habla de la vida, que habla del respeto de los animales, del respeto. Hay sentencias a nivel internacional. Aquí en el Perú, nuestra jurisprudencia está aumentando. Tenemos, por ejemplo, la sentencia que llegó un proceso de amparo interpuesto por un propietario de un can que no le dejaban hacer uso del ascensor. Señor interpone un proceso de amparo para que a él no se le aplique el reglamento, porque el perrito tenía algo de 15 años y sufría de la columna. Ojo, inaplicación de este reglamento, y el TC recomendó que en otros edificios no se prohíba la entrada a perros de uso de perros guía. No es que declaró inconstitucional, esto fue un proceso de amparo, pero en las noticias señalaban que era un proceso inconstitucional. No fue inconstitucional. El proceso de amparo se aplica específicamente para un caso específico. También hemos tenido en el Perú el caso de la inconstitucionalidad. Aquí sí tenemos una ley de protección y bienestar animal desde el año 2016, y esta ley, que después voy a verla, esta ley excluye de esta protección a los corrida de toros, pelea de gallos y otras actividades denominadas como culturales. Una asociación de animalistas presentó una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, esta por mayoría fue declarada infundada. Aquí fue donde 3 magistrados, ¿no es cierto?, la doctora Ledesma, el doctor Eloy Espinosa y, se me ha ido el nombre, otro doctor, determinaron que sea fundada, porque si hay una protección por los animales, el derecho comparado está reconociendo la
cosificación para con los animales y que ellos merecen una protección, el Estado debe promover y conservar la biodiversidad. Los otros 4 magistrados, por el contrario, señalaron que no hay una protección a los animales de manera expresa. También tenemos aquí en el Perú, la Corte Superior de Lima se interpuso una acción popular contra el uso, o por lo menos que se elimine la expresión de el uso de los caballos montados de la Policía Nacional del Perú. También la sentencia es importante porque en los considerandos determina la importancia o la sensibilidad que tienen los caballos. Por ejemplo, en algunos eventos se participa, o en algunas huelgas, algunas situaciones donde interviene la policía montada, esa sentencia reconoce que estos animales, los caballos, tienen la audición muy elevada y se les perturba y hay que respetarlos, ¿sí? Porque estos sienten. Vamos avanzando. Bueno, también ha habido sentencias en contra, sentencias por maltrato animal, ¿no? En Lima, ese primer caso que se dio en Lima fue en Los Olivos, en Lima, porque en provincias sí ha habido situaciones de delito, de maltrato, de crueldad animal. Estudio de disciplina del derecho animal, no necesariamente porque los animales tengan derechos, es una nueva área del derecho. ¿A qué rama pertenecería? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que sea una disciplina del derecho? Tiene principios, una legislación dispersa, legislación ausente o con vacíos, existe jurisprudencia al respecto. Poco a poco se viene construyendo una disciplina. Y pensábamos señalar a qué rama del derecho, prácticamente hablando, a qué rama del derecho pertenecería esta nueva disciplina. Y hemos visto que tiene de varias ramas, pertenecería al derecho mixto, al derecho social. Me dicen que me estoy demorando mucho, perdón. Ubicaríamos dentro del derecho ambiental. Voy a dar unas citas de que sí existe, que esta creación ha aparecido una nueva área del derecho. Esta es una escritora, una investigadora chilena, y dice, las modificaciones legislativas y los respectivos debates han permitido la creación de una nueva área del derecho. Ha fomentado el surgimiento de organizaciones, centros de investigación, ha generado un mayor número de literatura y hay jurisprudencia relevante a nivel internacional. También hay quienes afirman que el derecho animal es, en su forma más simple y amplia, aquella ley estatutaria y jurisdiccional en la cual la naturaleza legal, social o biológica de los no humanos es un factor de relevancia. Considero yo que es una disciplina que se encargaría de regular la protección legal de los animales dentro de su entorno o hábitat, así como en su relación con los seres humanos y el deber de protección de no causarles daños. Se debe conocer la regulación general que existe, tanto a nivel internacional como nacional. Es una disciplina interdisciplinaria, que ya lo he dicho, conlleva el estudio de otras disciplinas y también nos involucraría con el estudio de otras ramas extrajurídicas. Es un derecho nuevo, autónomo, distinto del derecho tradicional. Está compuesto por normas tanto del derecho privado como el derecho público. Posee un objetivo principal, el amparar y proteger al animal en su relación con el ser humano, protección manifestada en sus distintas formas y áreas. Es universal. Sus principios generales son para todo el orbe, existiendo normatividad internacional como nacional. Y nada más para concluir es, ¿los animales merecen protección legal? Sí. ¿Es necesario su reconocimiento como sujetos de derecho para protegerlos? Yo creo que no es necesario que sean sujetos de derecho para protegerlos. ¿Resulta útil o adecuado nivelar a los animales a la condición de seres humanos o, como dicen los argentinos, personas no humanas? Yo considero que no es necesario y es un poco imposible que sean sujetos de derecho, y hay razones, no porque seamos superiores a los animales, hay razones suficientes científicas que un animal no podría ser un sujeto de derecho, pero sí un sujeto de protección legal, sí. Yo, ya no me alcanza tiempo, ¿no? Lorena. Sí, doctora, para poder darle el pase a la doctora Militza, para poder... Okay. Sí. Ok, termino. Sí,
Yo pienso que criticamos que el derecho es antropocéntrico, que el derecho se fije en el ser humano. Y entonces, ¿por qué queremos que los animales sean sujetos de derecho? Es redundante. Y creo que el derecho debe entender, los seres humanos deberíamos entender que necesitan protección legal, son sujetos de protección legal, y nivelarlos a la condición de humanos, condición de sujetos de derecho, no me parece necesario. Existen diferencias, no los voy a decir porque no me alcanza el tiempo, que no se trata de que sean diferencias porque el ser humano sea más que el animal, no. Pero los animales tienen un lenguaje que no lo podemos comprender nosotros, los animales no tienen historia, los animales, no estoy diciendo que sean más o menos, no podrían expresarse, los animales no tienen contacto con las cosas, los animales no tienen relaciones con las cosas, no necesitan del derecho. Los animales viven su presente, respetan el hábitat, lo que no hace un ser humano, y existen diferencias, un ser humano con los animales. ¿Ok? Aquí me termino, no me alcanza para hablar más de derecho peruano, pero creo que he cumplido con el cometido. Muchísimas gracias, más bien dejo el pase a mi hermana. Ha sido un gusto poder estar o poder disertar de un tema a las dos. Muchísimas gracias. Perfecto, doctora. Vamos a dar el pase a la doctora Militza para que pueda dar su ponencia el día de hoy. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias, querida hermana, por cederme el pase. Esto va a formar parte de nuestra historia profesional, de nuestra historia de vida. Estamos exponiendo aquí juntas. Muy buenas noches, estimados participantes. Muy buenas noches a los organizadores del Instituto de Capacitación Jurídica por darnos la posibilidad de poder compartir con ustedes la información que hemos obtenido. Voy a, antes de compartir, a ver, quiero saber si puedo compartir la pantalla. Bien. Me avisan si hay algún inconveniente, por favor. Quería decirles que ahora, escuchándola a Beatriz atentamente, pues nos ha dado un panorama bastante amplio de toda la legislación que existe a nivel de derecho comparado y también toda la jurisprudencia existente que se ha dado en el tema animal. He tratado de recoger algunas ideas que nos ha proporcionado Beatriz para poder complementar también algunas posturas que he podido indagar y averiguar sobre una temática que en realidad para mí también es novedosa. La pregunta que hemos planteado, que nos han planteado como título de esta conferencia es la siguiente. ¿Es el derecho animal objeto de estudio del derecho ambiental? Definitivamente, para poder proporcionar una respuesta, he planteado las siguientes interrogantes que van a permitir que ustedes puedan comprender, advertir acerca de estas siguientes inquietudes que se me presentaron a mí. En primer lugar, definitivamente partí por esta premisa en forma de pregunta. Partí por señalar lo que Beatriz también nos ha señalado, pero no lo ha detallado. En realidad, si lo hubiera detallado, en realidad yo ya no tendría nada que hablar. Dice lo siguiente, la primera pregunta. ¿Son los animales sujetos de derechos? La segunda pregunta es, en principio tenemos que partir por entender qué cosa y qué se entiende, o recordar para todos aquellos que son abogados cuál es el significado de sujeto de derecho. Luego, respecto a si son los animales sujetos de derecho, ya se ha mencionado que existen posiciones a favor y que existen posturas en contra. Vamos a tratar de analizar de manera resumida estas dos posturas porque sí existe alguna literatura regular sobre estas dos posturas, estas dos teorías, digamos así, ¿no? Estas dos teorías. Y
Otra pregunta es, ¿poseen derechos los animales? ¿Podemos hablar de qué clase de derechos son los que poseen los animales? Y la última es delimitar o establecer si esta disciplina, como dice Beatriz, que todavía está en proceso de formación, que está en proceso de desarrollo, de sistematización, puede ser estudiada por parte del derecho ambiental, como un tema, como una temática del derecho ambiental. Muy bien, comencemos con lo elemental. Primero, ¿en qué consiste esta expresión de sujeto de derechos? Recordarán ustedes, y para aquellos que no son abogados, voy a tratar de dar la definición, se han dado muchísimas, una bastante simple, de sujeto de derecho. Designa al sujeto de derecho al ente sobre el cual es posible imputar derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que quien es el que va a ser el encargado de imputar esos derechos y obligaciones, pues es el ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico de un Estado es el derecho interno el que va a establecer los derechos y las obligaciones que solamente pueden tener la aptitud de ejercer, en este caso vamos a ver aquí, obviamente, la persona humana como una categoría de sujeto de derecho, la principal. Respecto al sujeto de derecho, quiero compartir con ustedes que existe en cuanto a su contenido de estudio toda una evolución histórica respecto a su definición. Muy bien, entonces, sujeto de derecho, aquellos entes que tienen aptitud para ejercer derechos, para asumir obligaciones. Aquellos que pueden ser titulares de relaciones jurídicas, de relaciones humanas con consecuencias jurídicas. Y ser sujeto de derecho también significa ser destinatario de las normas que imponga el ordenamiento jurídico. Acá hay una definición muy importante de un clásico que se refiere al sujeto de derecho, él es Max Sorensen, que dice lo siguiente: para ser sujeto de derecho se requiere cumplir con 3 requisitos esenciales. Primer elemento, es sujeto de derecho si ese ente tiene deberes y si es que incumple con sus obligaciones prescritas por el ordenamiento jurídico, dicho incumplimiento acarrea una responsabilidad, la misma que puede ser objeto de alguna sanción. Segundo, es sujeto de derecho quien tiene capacidad para poder presentar reclamaciones, para poder recurrir a los tribunales en caso de controversias, en caso de que no se le haya beneficiado con alguna disposición, en caso de que se le haya vulnerado, por ejemplo, algún derecho humano. Y luego tenemos el tercer elemento, que consiste en que es sujeto de derecho quien tiene también aptitud o capacidad para establecer vínculos jurídicos, relaciones contractuales. Relaciones contractuales, obviamente, con otras personas, con otras entidades, con otras personas jurídicas. En nuestro caso, en nuestro país, ustedes ya saben que en el Código Civil, en el artículo 1, se reconoce como sujeto de derecho a la persona humana. Fíjense, para su conocimiento, la persona humana, dicen la mayoría de juristas, que constituye el tema fundamental de la ciencia del derecho, de la ciencia jurídica. Es, dicen algunos, el centro del derecho. La persona humana, entonces, es considerado dentro de la categoría de sujeto de derecho. Pero la persona humana, el ser humano, además de poseer cualidades intelectuales, tiene una cualidad única que vienen a ser las cualidades morales. El ser humano, cuando hablamos de una cualidad moral, significa que todo ser humano poseemos autonomía de la voluntad,
poseemos libertad y poseemos conciencia. Y ello va a permitir que nosotros sepamos cuáles van a ser las decisiones que afrontemos. Y si tomamos malas decisiones, ante esa mala decisión, tenemos que esperar que puedan ser objeto de la represión respectiva, ¿no es cierto? O la sanción respectiva. Muy bien, Beatriz habló acerca de las categorías que existen respecto a considerar si los animales son objeto de derecho, son sujetos de derechos o son una tercera categoría de una protección especial que se les puede dar por parte del derecho, en una protección especial, sujetos de protección especial, ¿no es cierto? Muy bien, respecto a esta categoría de sujetos de derecho, pues la literatura que yo he encontrado justamente para esta conferencia, en la cual me ha parecido magnífica, en realidad, revisar alguna literatura sobre el particular, pues he encontrado las posturas que están justamente, las que sostienen que están a favor de que los animales sean sujetos de derecho, las posturas que sostienen de que los animales no son sujetos de derecho. Son dos posiciones. Definitivamente se habla de teorías, ¿no? Dice lo siguiente, han surgido teorías, y cuando hablamos de teorías, pues, estimados participantes, sabemos que nos estamos refiriendo a propuestas, a un sistema de ideas, ¿no es cierto? Una teoría es una idea que puede tener un carácter provisional, es una proposición, una propuesta. No estamos hablando ya de un conocimiento científico, ¿no es cierto? El conocimiento científico ya es cuando hay una producción misma de un saber, de un conocimiento, ¿no? En este caso son posturas, son teorías que sostienen que debe reconocerse de manera expresa por parte del ordenamiento jurídico la protección de los derechos de los animales, y también hablan de la naturaleza, derechos de la naturaleza, llegando a afirmar inclusive que también deben ser considerados como sujetos de derecho. Esta teoría plantea lo siguiente, ¿no? Que debe ser esto estudiado por el derecho ambiental, y de esa manera se podía ampliar las normas ambientales en este sentido. Muy bien. Entonces, son normas que están orientadas a la protección de los animales, como ya se dijo hace un momento por Beatriz, como seres sensibles, que tienen sensibilidad. Ahora bien, ¿qué sostienen los defensores de que los animales sean sujetos de derecho? Parten de esta posición que considero válida. Los estudios científicos de la comunidad científica, década del 70 aproximadamente, Beatriz ha dicho la fecha exacta, 1968, la comunidad científica ha demostrado, ¿no? Observación, comprobación, ¿no es cierto? Demostración, que los animales pueden experimentar placer, pueden experimentar dolor, pueden experimentar miedo, pueden experimentar estrés, pueden experimentar ansiedad, pueden experimentar felicidad. Pero estamos hablando de todo el espectro de animales, ¿no es cierto? Desde la hormiga, ¿no es cierto? Hasta, no sé, hasta los elefantes, las jirafas, ¿no es cierto? Los animales, no estamos hablando de qué categoría o qué sector de animales, ¿no? Qué grupo, mejor dicho, para decirlo de la mejor forma. A partir de ese momento, a nivel internacional, van a comenzarse a dictarse normas sobre protección y bienestar animal. La pregunta que yo me planteaba era, ¿proteger a los animales de qué? ¿Proteger a los animales de quién? Pues definitivamente de nosotros los seres humanos. Respecto a qué? A nuestro accionar, a nuestro comportamiento. Nosotros los humanos siempre hemos tenido la mentalidad, el pensamiento de que somos pues seres superiores a los animales, somos los que siempre hemos sometido a los animales y ha habido una relación de dominio hacia los animales. Existen definitivamente los niveles de inteligencia que son distintos.
el ser humano tiene un nivel de inteligencia muy diferente al nivel de inteligencia de un animal. Por supuesto, los delfines, todos sabemos que son seres animales que también poseen un nivel muy alto de inteligencia, pero son niveles diferentes. El maltrato, proteger a los animales entonces del comportamiento del hombre, porque a través de este maltrato, esta tortura, este trato cruel, injustificado del hombre hacia el animal, ello originó, motivó que se dicten leyes de protección, que se dicten leyes para alcanzar el bienestar del animal. Esta postura dice, y de esa forma se les va a otorgar a los animales tutela jurídica, de esa forma a los animales se les va a tener que reconocer como sujetos de derecho. Es importante entonces retomar lo que dijo Beatriz respecto a accionar nuestro comportamiento hacia el animal, un comportamiento, como lo digo aquí, abusivo, desproporcionado y más aún en este siglo, un comportamiento consumista también. En ese sentido, entonces, el derecho se vio una necesidad de garantizar la protección del animal. Y lo que plantean es que se debe extender, fíjense ustedes, ¿no?, los derechos que son propios de los seres humanos, según esta posición, debe extenderse a los animales. Esa es una afirmación de este sector, de los que están a favor de que sean sujetos de derecho. Entonces, dice, hay que extender los derechos de los seres humanos hacia los animales. Y además también se admite que se pueda cambiar la naturaleza jurídica de los animales, en cuanto ya dejen de ser cosas, dejen de ser bienes muebles, y se conviertan, dice, los animales en verdaderos centros de imputación de derechos. Esta postura plantea que la condición de que estos seres vivos, fíjense ustedes, sean seres sensibles, pues esa sola condición permite establecer que los animales pueden tener derechos inherentes, como ¿qué dicen los autores? Como derecho a una vida digna, como derecho a una muerte indolora, una vida digna. Cuando hablamos de vida digna, estamos hablando de tener acceso, por ejemplo, como lo tenemos los seres humanos, a la educación, acceso a la alimentación, acceso a la vivienda. Hablar de vida digna, ¿de quién? Del toro, de la vaca, de la gallina. Una muerte indolora de los animales para que puedan ser reconocidos como sujetos de derecho. Muerte indolora, por ejemplo, que, o sea, antes de matar a la mosca tengo que anestesiarla para que no sienta dolor. Entonces, fíjense ustedes, esta es la postura. Dicen lo siguiente, dicen, si a las ficciones del derecho, como son las personas jurídicas, ¿no es cierto?, que son sujetos de derecho y que la persona jurídica es una ficción del derecho, se les otorga a estas personas jurídicas conjunto de derechos, se les reconoce como sujetos de derechos, ¿por qué entonces no también se les podría reconocer a los animales como sujetos de derechos, ya que se ha comprobado que son seres sensibles o, como lo dicen también los que estudian este tema, seres sintientes, ¿no es cierto? Dicen, los animales son sujetos de derechos, es lo que expresan, por ser titulares de derechos correspondientes, justos y convenientes a su especie, a su grupo.
con la particularidad de que los derechos de los animales, y lo he subrayado, no implican correlativamente deberes, como característica por excelencia de los sujetos de derechos, y así debe ser asumido por el ordenamiento. O sea, los representantes de esta postura sostienen lo siguiente: hay que reconocerlos como sujetos de derecho, pero un momentito, reconozcamos los derechos, pero no le debemos atribuir o imputar deberes y obligaciones. Hagamos una excepción en este caso por su condición de ser seres sensibles o seres sintientes. Los animales, dicen, son capaces de sentir, de sufrir, y la ley tiene que proteger a los animales, debiendo los ordenamientos jurídicos darle un reconocimiento de sujetos de derecho. Y por ende, dicen estos autores, son titulares de la prerrogativa de vivir en libertad en un ambiente natural. Algunas leyes que he podido revisar y que lo han sostenido estos autores, sostienen lo siguiente, dicen, lo que se ha entrecomillado: los animales que no se consideran cosas, sino que son sujetos de derecho, están bajo la protección especial de las leyes. Dice, los animales son seres sensibles y que en dicho carácter, en dicha condición, en dicha cualidad, se fundamentará su mayor grado de protección y de bienestar. Después, la sensibilidad es una cualidad de los animales, lo que hace que se diferencien de los bienes, de las cosas, y lo que permite que sean reconocidos como sujetos de derecho. Sostienen, entonces, que se debe ampliar el contenido de las normas ambientales para poder comprender normas de protección animal. Son las posturas, las teorías que están a favor de que los animales sean sujetos de derecho. Vayamos a ver entonces las posturas en contra. Las posturas en contra manifiestan lo siguiente. En primer lugar, el uso de la categoría sujeto de derechos como instrumento para otorgarle tutela jurídica a los animales se hace de manera impropia. Si se admite, sostienen, que los animales son sujetos de derecho, significaría entonces reconocer que los animales tienen aptitud para ejercer derechos y también tienen aptitud para asumir deberes y obligaciones. Y también serían destinatarios de normas jurídicas y también serían titulares de las relaciones jurídicas. A los animales no se les puede considerar sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque no tienen relación con la propia naturaleza humana. Esto sí me parece muy importante. No tiene relación con la naturaleza humana. En efecto, los niños, los incapaces, los que no tienen conciencia o quien se encuentra en estado vegetativo, se les considera sujeto de derecho. ¿Por qué? Por su propia naturaleza humana. Forman parte de la especie humana. En el mismo sentido sucede con el nasciturus, que legalmente se protege aún antes de nacer, porque también es una cuestión que se relaciona con el ser humano o se relaciona con la naturaleza humana. Los animales, entonces, no gozan del régimen jurídico que pueden gozar las personas, no pueden ser sujetos de derecho, los animales no pueden ser titulares de relaciones jurídicas. Los animales, como dijo Beatriz hace un momento, sí deben ser acogidos en un régimen especial de protección por su propiamente esta condición de ser seres sensibles, ¿no? Seres que sienten, ¿no? Y que tienen, como le dicen ahora, sensibilidad, ¿no es cierto? Sensibilidad. Podemos señalar aquí, entonces, de acuerdo a esta
a esta postura que niega de que los animales pueden ser sujetos de derecho, es que surge una preocupación por parte del derecho, sobre todo de solucionar esta falta de protección a los animales. Esta falta de protección que mediante leyes se pueda prohibir por parte del hombre este maltrato animal, y que lo que se debe establecer son deberes o se deben establecer obligaciones para que las personas no maltraten de manera cruel, injustificada, no torturen, y que todo lo contrario puedan procurar el bienestar del animal. Definitivamente creemos que el desafío del derecho es garantizar entonces la protección de los animales. Existen diferencias comprobadas científicamente entre los humanos con los animales. Como les dije hace un momento, el espectro de los animales es inmenso, desde los insectos hasta los primates, lo cual hace que la protección animal también se pueda establecer para un determinado grupo de animales, como pueden ser principalmente, no sé, los vertebrados, los domésticos que sirven para la experimentación científica. ¿Y de qué se les va a proteger cuando existe una mala praxis? Proteger a los animales que se encuentran en cautiverio, como sabemos nosotros, el tráfico que existe ilegal de los animales silvestres. Proteger también a aquellos que se encuentran en vías de extinción. Y en general también se puede hablar de una protección animal, de aquellos animales que nos pueden generar algún sentimiento especial en el hombre, ¿no? Los animales de compañía. Definitivamente estas comprobaciones científicas también nos permiten sostener, pues, que el mundo animal no tiene lenguaje en relación con el mundo de los hombres. Claro, los animales tienen su propio medio de comunicación, eso está demostrado. Edward Wilson, un biólogo, él ha estudiado muchísimo acerca de las hormigas. Y Edward Wilson, por ejemplo, cuando estudia lo referente a las hormigas, explica todo su mecanismo de comunicación, de organización en el trabajo que tienen la hormiga madre, las hormigas obreras, etc. Definitivamente los animales no tienen pues ni sentido común, ni conciencia, ni libertad, ni autonomía, ni fe, ni esperanza, y carecen de leyes. Por otra parte, la capacidad de los infantes y de las personas con discapacidad y los ancianos no puede ser óbice para extender titularidad de derechos a los animales, pues son excepción a la regla. De hecho, los infantes están en disposición de alcanzar la plenitud física, la plenitud mental, pero los animales no. Y también aquí hay un autor que sí les recomiendo para aquellos que les pueda interesar esta temática, como a mí me ha fascinado para poder presentarles a ustedes esta información. Por último, Royal Vide dice, las personas jurídicas están integradas necesariamente por personas, por un conjunto de intereses, de bienes, que los llevan a satisfacer necesidades humanas. O sea, no se puede cuestionar que la persona jurídica sea un sujeto de derechos, ¿no? Van ellos a ejercer sus actividades, ¿no? Representadas por personas. Muy bien. Tenemos aquí entonces las dos posturas. Aquellos que sostienen si los animales son sujetos de derecho, aquellos que sostienen si los animales no son sujetos de derecho. Después vamos a decir nuestra conclusión. La segunda pregunta es, si los animales poseen derechos, se habla, ¿no?, de los derechos de los animales, ¿no? Si los animales poseen derechos. ¿Pero de qué derechos estamos hablando? De los derechos humanos. Porque ¿de qué otros derechos se puede hacer referencia cuando hablamos de los derechos que posean los animales? En una ocasión, Beatriz me invitó a una conferencia
Yo lo comento porque en realidad es algo bastante ilustrativo del desconocimiento que puede existir por parte de abogados. En este caso fue una asociación de argentinas, no recuerdo quién, pero fueron unas argentinas que señalaban que los animales eran sujetos de derecho y que los animales tenían derechos, ¿no es cierto? Derechos, no sé, derecho a votar, derecho a sufragar, derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? Entonces ella decía, ¿no?, que desde la gallina hasta el chancho tenían derechos humanos. Mencionó aquí a Kelsen, a Kant, quiso hablar de muchos filósofos, para decir que sí tenían derechos, porque existía también una Declaración Universal de Derechos Humanos, como Beatriz acaba de decir, que en realidad sí es una declaración de una asociación, pero no es una declaración ni un tratado internacional. Entonces, ¿no? Y que los animales tienen derechos, ¿no? Y además yo no puedo admitir, ustedes tampoco, ¿no es cierto?, que por favor, ¿cómo es posible que un gallo viole una gallina? ¿Qué es esto? Dios mío, era algo inconcebible. Le quisimos hacer preguntas, la verdad, yo como participante, pero me cortó el micro. Bueno, quiere decir que hay mucha audacia por parte de muchos profesionales que quieran desarrollar este tema. Hay que informarse, estudiar, averiguar también lo que se hace en Europa, lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en la región americana. Respecto a los derechos humanos, pues ustedes ya saben, vamos acá simplemente a hacer un recuento muy simple. Son aquellos derechos que posee el hombre por el hecho justamente de ser seres humanos, ¿no? Por su propia naturaleza, por su propia dignidad. Son derechos naturales, los derechos que le son inherentes al hombre, ¿no? Aquellos derechos, ¿no?, que de manera individual posee, como les dije hace un momento, estoy repitiendo, por el hecho de ser y pertenecer a la especie humana, al género humano. Estos derechos han sido recogidos y plasmados en diversos tratados internacionales. Para algunos autores, y eso es muy importante porque esto lo he leído también, no solo de abogados, sino también de filósofos, y sí es cierto lo que hace un momento dijo Beatriz, de que la temática ambiental sí es estudiado por varias disciplinas, ¿no? Definitivamente, hay científicos naturales y hay científicos sociales, ¿no?, que estudian la temática ambiental. Lo que se trata aquí es de enfocar la temática animal desde la perspectiva jurídica, ¿no?, de la perspectiva, la mirada del derecho. Quería hacer eso simplemente un paréntesis. Para algunos autores respecto a los derechos humanos, consideran que el reconocimiento en tratados internacionales de estos derechos naturales, inalienables del hombre por el hecho de pertenecer a la especie humana, representó uno de los momentos decisivos que van a marcar el fin de una etapa y el inicio de otra en la historia de la humanidad. Ahora, acá sí estamos sosteniendo lo siguiente. El hecho de ser reconocidos los derechos humanos en tratados internacionales, por parte obviamente de quién, de los estados, ¿no es cierto? Son tratados suscritos por la comunidad internacional, garantiza, esto es muy importante, garantiza su protección por parte de los estados. Claro, cada estado a través de su derecho interno, a través de su ordenamiento jurídico, está garantizado. En caso de alguna amenaza de violación, una afectación, una violación a un derecho humano, pues se va a recurrir a ordenamiento, a la jurisdicción interna. Y en caso de que la jurisdicción interna no resuelva a favor de esta persona que se siente vulnerada, afectada por ese derecho humano, puede recurrir a las jurisdicciones supranacionales. Acá, en la doctrina de derechos humanos, voy a mencionar muy rápido, chicos, estimados participantes, señoritas, existen ya, y esto es estudiado, sobre todo por los que enseñan derechos humanos, hay 3 generaciones de derechos humanos, ¿no? Claro, la expresión generación connotaría la idea de que a cada generación de derechos le sucede otra descartando la anterior, ¿no es cierto? O sea, la primera generación es descartada por la segunda es descartada por la tercera, y no, aquí la generación de derechos coexisten con el tiempo.
Para aquellos que no conocen, es importante que anoten esta información para que después la profundicen y que forme parte de su bagaje cultural jurídico también. La primera generación de derechos humanos está compuesta por los llamados derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son? El derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la seguridad e integridad personal, libertad de pensamiento, opinión, el derecho a votar, ser elegido, ¿no? Esos son estos derechos civiles y políticos que fue consagrado en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano plasmado en 1789 durante la Revolución Francesa. De estos derechos estamos hablando, de estos derechos humanos, son los que pueden reconocerse que tienen los animales. Ahora, leyendo a un autor, decía lo siguiente: no, cuando se refiere a los derechos de los animales, no nos estamos refiriendo, decía este autor, a los derechos jurídicos, decía, no hay que equivocarnos, sino se refiere a los derechos morales. Obviamente no hizo la precisión. Yo quería tratar de averiguar qué son derechos morales, ¿no? Yo sé que existen, no sé, los deberes morales posiblemente, ¿no? Que se le atribuye a cada uno en nuestras conductas y comportamientos éticos que podamos tener, ¿no? Al final es la ética que estudia pues la conducta moral, ¿no? Entonces, la verdad que busqué, indagué y no encontré por ningún sitio. Ahora, puede ser también los problemas de traducción, ¿no? Muchas palabras del inglés se traducen literalmente o se intenta traducir al castellano, al español, y en realidad no tienen a veces la misma connotación o la misma idea, el mismo significado. La segunda generación de derechos, para continuar, son los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho al trabajo, y ustedes saben, educación, vivienda, a la ciencia. Estos documentos, los más representativos que podemos acá mencionar, son la Declaración de Querétaro de México, la Constitución de Weimar, Alemania, los manifiestos de 1917 de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y los derechos humanos de tercera generación, donde acá sí me detengo un ratito porque está referido justamente al derecho al ambiente, ¿no? El derecho a gozar, a habitar en un ambiente sano, óptimo, adecuado, equilibrado, ¿no? Para el desarrollo de la persona. Los otros derechos humanos de tercera generación, el derecho, por ejemplo, al desarrollo, a la solidaridad, a la libre determinación de los pueblos, al patrimonio común de la humanidad, son consecuencias de las nuevas necesidades del hombre, de la colectividad humana, de las relaciones también, en este caso, ¿no? Entre estados para afianzar los lazos de solidaridad entre ellos, de ayuda mutua, de ayuda recíproca. Quisiera referirme ahora a una parte que ha hablado Beatriz, que es importante, ¿no? Bueno, en síntesis, definitivamente tenemos que señalar que los animales no son sujetos de derecho, los animales no poseen derechos, ¿no? Tal como se le quiere atribuir, como que fueran, ¿no? Seres humanos. No son sujetos de derechos, ya hemos dicho por qué, y luego la pregunta última sería: ¿el derecho animal puede ser estudiado por el derecho ambiental? Puede ser contenido de estudio, puede ser objeto de estudio, puede contener un aspecto, puede ser elemento de estudio del derecho ambiental. Primero aquí referirme a lo siguiente, ¿no? Todavía entonces el derecho animal, de acuerdo a lo que nos dijo Beatriz, todavía se encuentra en proceso de formación, está en desarrollo incipiente, dicen. Claro, hemos visto que hay jurisprudencia, hay sentencias, hemos visto que hay mucha legislación, ha mencionado Beatriz a muchas constituciones donde se señalan las constituciones acerca de la protección que se le da a los animales a través de leyes especiales. Y lo que me interesó muchísimo es que en las constituciones que ha mencionado Beatriz, Suiza, Alemania, Austria, ¿no? Eslovenia, están reguladas la expresión orientada a proteger al animal mediante leyes especiales en los subtítulos, subcapítulos referidos a el derecho al ambiente o al medio ambiente, ¿no? En el caso del Perú, sí, no existe expresamente un artículo que señale que el Estado debe garantizar la protección de los animales a través de una ley especial. Sin embargo, hay un artículo 68 que está dentro del capítulo del ambiente y recursos naturales que señala que el Estado debe
promover la conservación de la diversidad biológica. Beatriz habló acerca de una sentencia del TC. Bueno, la diversidad biológica es un concepto que abarca y que comprende lo siguiente, son la variedad, ¿no? La variedad, el término exacto es la variabilidad, dicen, ¿no? La variabilidad de especies, es decir, la variedad de formas de vida, ¿no? Y este concepto de diversidad biológica, pues incluye, ¿no es cierto?, a ecosistemas, a plantas, ¿no es cierto?, a animales, a microorganismos, incluye al material genético de cada uno de ellos. Y lo más importante es que este concepto de diversidad biológica es tan necesario que si no se conserva la diversidad biológica, pues puede ello quebrar o interrumpir el equilibrio de los procesos biológicos, el equilibrio de un ecosistema, de los ecosistemas en general, ¿no? Ecosistemas, ¿no?, de terrestres, marinos, ¿no es cierto? Fíjense, tan importante es lo referente a la conservación de la diversidad biológica que en el año 92 se suscribió un tratado dentro del marco de una conferencia en Río de Janeiro, que es el convenio sobre diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Este convenio de diversidad biológica. Y luego, este término biodiversidad, en realidad fue un término que fue acuñado por en el año 80, porque Wilson, justamente el que les estoy mencionando, quería exponer acerca de lo que abarca la diversidad de especies y después esas conclusiones se quiso trasladar a un libro y no encontraron ningún título, así que trataron de unir estas palabras, ¿no? Y consignaron biodiversidad, que es diversidad, ¿no es cierto? Bio es vida. Muy bien, entonces creo que es importante entonces señalar que si expresamente no está en la Constitución lo que nos decía Beatriz, que se debe garantizar la protección del animal, sí existe en nuestra Constitución el artículo que señala que el Estado promueve la conservación de la diversidad biológica, ¿no? Existe también una ley en nuestro país, la ley de diversidad biológica también. Bueno, ¿tiene autonomía el derecho animal? Beatriz nos ha dicho que todavía está en proceso de formación. Ahora, ¿cuándo una disciplina es autónoma? Cuando cumple esos caracteres, cuando existe una doctrina amplia que lo pueda sostener, cuando tiene sus propios principios generales, sus propios principios especiales, cuando tiene instituciones también jurídicas que lo rijan, cuando tiene normas que se pueden identificar fácilmente, que pueden ser recogidas en un código, en una ley. En el caso del derecho ambiental, pues ya existe prácticamente unanimidad en la doctrina para sostener que su origen de este derecho ambiental tiene una fecha exacta de nacimiento, tiene como una especie de carta magna del derecho ambiental, que es un documento internacional, la Declaración de Estocolmo de 1972, donde en ese documento se van a plasmar los primeros principios ambientales, ¿no? Y en ese documento internacional se recomienda a los estados, década del 70, que incluyan los estados en sus políticas, que incluyan o diseñen políticas ambientales. Se recomienda a los estados que legislen sobre diversas áreas que no estaban legislando, sobre un aprovechamiento racional de recursos naturales, que legislen sobre el desarrollo sostenible, que legislen para conservar la diversidad biológica, por ejemplo, ¿no? Podemos decir entonces, nosotros acá algunas ideas que hemos tratado de plasmar luego de haber revisado este tipo de información. Sin embargo, el derecho ambiental
podría comprender, o en todo caso la legislación se podría extender también a normas que regulen la protección de los animales, como con su cualidad especial de ser sensibles, ¿no es cierto? Pero regulen la protección de los animales del comportamiento del hombre, ¿no? Este comportamiento del hombre orientado, estas normas que estén orientadas a prohibir por parte del hombre un maltrato injustificado, cruel, ¿no? Miserable, ¿no? Por parte de nosotros mismos, que puede conllevar a lesiones e inclusive hasta la muerte. Normas que estén orientadas, y eso sí me parece importante, ¿no? Sí, ahora definitivamente ha aumentado, se ha incrementado, eso lo tenemos que ver, de acá hace unos 20 años, seguramente ustedes, los más jóvenes, posiblemente no sepan, pero la sensibilidad hacia los animales no se mostraba como ahora. Ahora, hoy en día ha aumentado la sensibilidad de la humanidad hacia tener comportamientos, como digo en la diapositiva, más humanitarios, ¿no? Fíjense, no me refiero a lograr la humanización de un animal, tampoco es el otro extremo, ¿no? Ser tan radical, o sea, quiero, ¿no es cierto?, que mi animal de compañía, pues, no, prácticamente se convierta y sea un semejante a mi ser, ¿no es cierto? O sea, no es humanizar al animal, que también puede ser una forma de maltrato al animal, ¿no? Es dejarlo ser, ¿no es cierto? Son animales, dejarlo ser, pero sí, por lo menos, ser, como estamos asumiendo ahora, muchas personas, ¿no es cierto? Una responsabilidad para protegerles y otorgarles bienestar animal y que puedan estar vivir en armonía, ¿no? En paz, con felicidad, ¿no? Hace un momento hemos visto, ¿no? Los animales, obviamente, así como sienten dolor, así como sienten también alegría, felicidad, ¿no? Claro, no vamos a decir que los animales se deprimen, definitivamente no, pero sí, obviamente son animales que sienten estrés, ¿no es cierto? Y hago un paréntesis antes de terminar, ya voy a terminar. Se habló acerca de que ya se estaban prohibiendo también la corrida de toros, si no me equivoco. Sí, hay en unas comunidades autónomas de España, leía, no sé si fue en Cataluña o posiblemente sea, no creo que sea en Barcelona realmente, pero en una comunidad autónoma que se habían prohibido la corrida de toros. Decían, el argumento era el siguiente, ¿no? Era que también estas prácticas podían afectar la salud de la persona, ¿no? Le podía afectar apreciar esa crueldad. Lo que uno dice, pero un momentito, o sea, si vas a la corrida de toros, estás yendo por tu propia voluntad y porque además existen posiciones y existen posturas válidas también de que la corrida de toros tiene todo un significado, que constituye un arte, que es un asunto cultural, y uno conoce a gente muy sensible, a gente pensante, que defiende la corrida de toros, porque dicen que los toros, ¿no es cierto?, de Lidia, ¿no es cierto?, esos toros, pues, nacen genéticamente y se les prepara, y nacen, y su naturaleza justamente es la de poder enfrentarse, ¿no? Y realizar toda esta actividad pública. Pero eso más quería manifestar, ¿no? Seguimos acá. La legislación ambiental también podría comprender que las normas estén orientadas a alcanzar un nivel de bienestar de los animales, adecuado siempre con su condición de seres sensibles, ¿no? Seres vivos, obviamente, seres sensibles y sintientes. Y resulta indiscutible, ¿no?, que también existe entonces una obligación que lo va a imponer los ordenamientos jurídicos para poder proteger a los animales, ¿no? Garantizar la protección de los animales. Las sociedades modernas han empezado a reconocer la obligación
de evitar este maltrato cruel e injustificado, ¿no? Entonces, yo he leído algunos libros que se titulan Ética Animal, ¿no? En realidad, desde el título, entonces tú dices, ¿cómo? ¿No? Y después llega uno a revisarlo de manera muy somera, y lo que se refiere es a la conducta o el comportamiento del hombre hacia el animal. El hombre entonces es el que debe optar, elegir con conciencia, libertad, con razonamiento, ¿no? ¿Cuál es el trato que le debe dar al animal, ¿no? Un trato de responsabilidad, un trato de compromiso y, y otorgarle el bienestar, ¿no? Ese es en cuanto a al comportamiento del hombre, un comportamiento obviamente el que debe ser el correcto para no lograr o para evitar, perdón, que los animales puedan ser maltratados o puedan ser vejados, ultrajados. Por último, esto ya es una reflexión para todos aquellos que están participando de esta conferencia, que espero que haya sido de utilidad, y espero que, no sé si Nuxia me dice que puedan ver aunque sea una o dos preguntitas para que Beatriz pueda absolverlo, porque ella es la que he estudiado este tema muchísimo. Entender entonces que nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un deber para con los animales, ¿no? Y nuestro deber es el que está dirigido a no provocarles justamente un sufrimiento desproporcionado y actuar como seres prácticamente pues maltratadores, ¿no? Y actuar con bestialidad. Prácticamente no podemos nosotros, ¿no? Si tenemos razonamiento, ¿no? Entonces actuar como si fuéramos realmente bestias. Debido entonces a que este maltrato cruel, este maltrato injustificado, sobre todo para esta categoría de animales, ¿no? Los de compañía sobre todo, pueda pues conllevar a causarles, inclusive además de lesiones, causarles la muerte. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que les haya ayudado algunas ideas que hemos podido expresar esta noche. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Contamos con algunas preguntas. A ver, tenemos aquí una pregunta de Rosa Paredes, la cual nos indica, si se les llegara a considerar a los animales un objeto especial de derecho, entonces se podría tener en cuenta la penalización del actuar de los humanos que utilizan a su perro para maltratar a otro perro, considerando que existe la ley que regula el régimen jurídico de perros. Sí, Beatriz, ¿no? Sí, deja de compartir, Mili. Ya está bien. Sí, bueno, definitivamente existe el delito existe, está tipificado en el artículo 206A del Código Penal que existe el delito de abandono y actos de crueldad contra los animales domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. No entendía mucho la pregunta, me dice, ¿se podría la penalización? Sí existe el delito de justamente de maltrato, de trato cruel con los animales, y si les causa la muerte está penado. Sí existe un régimen jurídico especial de los canes, eso está debidamente reglamentado, y también existe que si el animal defiende a una persona en defensa de su dueño, en defensa de otra persona, el animal no va a ser sacrificado. Sí hay situaciones, no sé si le podía contestar. ¿Sí hay la penalización de los seres humanos? Sí, existe. Sí, existe. No sé si le contesté. Sí, yo creo que sí. ¿Qué pasa la otra? Perfecto. Sí, doctora, tenemos otra pregunta de Ítalo, la cual nos dice, ¿qué obligación tendría un animal de acuerdo a las posturas mencionadas? Mira, no, los animales no tendrían obligaciones, ellos no pueden desempeñar ninguna obligación, los animales, por eso es la preocupación jurídica que estos animales no pueden ser sujetos de derecho en el entendido que la expresión sujeto de derecho es a todo ser humano que pueda ser titular de derechos y obligaciones.
¿qué obligaciones tendría un animal? Definitivamente no los tiene. Es más, ¿no? Ni siquiera sus dueños de determinados animales tienen determinadas obligaciones. Hay obligaciones que tenemos los dueños de los canes, por ejemplo, en algunas municipalidades de inscribirlo, de registrarlo, pero obligaciones del animal no podrían tener, no tendrían tener. Por eso viene la disyuntiva de que no pueden ser considerados de derechos en la conceptualización tradicional de que el sujeto de derecho tiene que tener deberes y obligaciones, y que es lo más lógico. No pueden tener obligaciones. Bien, doctora, tenemos la última pregunta, la cual nos dice, buenas noches, doctora. En mi opinión, considero que los animales no son cosas. Sin embargo, ¿podrían ser una escala intermedia con un acercamiento al sujeto de derecho? Ya que estos Sí, se aproximan por su instinto, como la menciona usted. sí, yo también apuesto que sí, los animales tienen que tener, pueden ser considerados sujetos de protección legal, sujetos de protección, pero sujetos de derecho no, no son cosas, no son cosas. Es evidente que no han sido cosas. El derecho romano, por una facilidad que eran comerciables, por el consumo, los considero como cosas, pero es advertible al ver a un animal que estos no son cosas, no son inertes, tienen vida, todos los animales. Sí, la hormiga, una pulga, el cocodrilo tienen vida. Bien, doctora, justamente nos acaban de hacer una última pregunta de José Galván, la cual nos dice, ¿qué incidencia tuviera sobre los animales que se destinan a consumo humano y son sacrificados cruentamente si es que se considera como objetos de derecho? Es que, uy, que los animales se destinan al consumo humano. La Ley de Protección y Bienestar Animal, la 30.407, que está en vigencia desde 2016, es bastante discutible. Esa ley protege a los animales domésticos, y todos los animales domésticos en principio son los que consumimos, salvo pues yo me convierta, que lo he hecho por principios ya, en casi vegetariana, vegana por principios, pero los animales son directamente la ciencia del bienestar animal no prohíbe el consumo. Eso está en discusión. ¿No? No se trata tampoco que la solución sea que todo el mundo se convierta en abolicionista o vegano. Es más, los camales, existe un reglamento que regula la posada de esos animales en los camales. Eh, a ver, siempre cuando trato de referirme a este tema de los animales, hay que distinguir que existen inmensidad de animales, y este derecho animal no está haciendo diferenciar o discriminando a los animales, está abarcando a todos. Sin embargo, sí es cierto que hay que distinguir los animales salvajes, los animales silvestres, los animales domésticos y animales de compañía. Mi protección, ¿a cuál va empezando? Tampoco podemos decir que mi protección es solamente para los animales de compañía. Si mi protección me voy a optar por ser abolicionista, consecuentemente con ese pensamiento ni siquiera debo usar nada de cuero, ni siquiera debo usar eh, sustancias que utilicen animales. Si quiero seguir la tendencia de bienestar animal, voy a consumirlos, pero tampoco aceptaría a estos animales que son maltratados en los camales, ¿no? Por ejemplo. Sí, para complementar. Vean, yo quería nada más. Perdón, me refiero a que son matados cruentamente, inclusive torturados de morir. Lo que pasa es que, ¿qué sucede en la vida real? Nada, el Código Penal califica como delito el trato cruel a los animales. La pregunta es, ¿vamos a ir a fiscalizar a los granjeros, a las personas de los camales para denunciarlos por delito de maltrato animal? Sí. A ver, yo quería solamente complementar o dar, mejor dicho, una opinión, ¿no? En realidad, las alternativas tampoco pueden ser en que uno se deba de optar por una u otra. También uno puede optar por una alternativa intermedia, ¿no? O sea, la salida tampoco es, bueno, para que tú seas consecuente, entonces no comas carne, no comas pavo, no comas pollo, no comas chancho, ¿no es cierto? En realidad, el ser humano necesita, forma parte también del ciclo biológico, ¿no es? El hecho de el consumo mismo de otros animales. ¿No es decir? Los animales a su vez se consumen otros animales y así sucesivamente. Entonces,
no podemos evitar, ¿no es cierto?, para que los pavos, ¿no es cierto?, sean, no sé, se les rompa la cabeza para poder consumirlos, ni evitar de comer cerdos, porque si no, por cómo se les tiene que matar a ellos. O sea, esto es una situación que forma parte de nuestras relaciones de convivencia, de vida, que nosotros tenemos que definitivamente también alimentarnos con carne, con proteínas, ¿no es cierto? Pues si no, pues optemos todos por no consumir carne, no consumir a los animales, ¿no es cierto? Y no vamos a vivir, a convivir. O sea, tenemos que definitivamente tiene que haber aquí, los animales se reproducen. Entonces, si se reproducen, los animales tienen que ser consumidos. Porque no puede haber una sobrepoblación de animales en el planeta Tierra. Más animales que seres humanos, si no lo consumimos, ¿no? Si dejamos de consumir animales, entonces va a haber una sobrepoblación de animales en el planeta Tierra, más que humanos. Entonces, ya somos bastante, ¿no? Con todos los animales no humanos. Claro, no. Con los animales humanos que somos. Acá, la recomendación es, si optas por un camino, fíjate en uno o el otro y posiblemente trata de optar por un camino intermedio, ¿no? Creo que hay extremos, ¿no? Yo lo he podido leer acá, los movimientos animalistas en realidad están conformados también por gente, pues, que se plantea, ¿no? No consumir todo lo demás, animales, y eso también hay que ver hasta qué punto puede ser saludable o no, o sea, ¿no? Así que eso es lo que quería decir. Perfecto, doctora Beatriz, doctora Militza, ya no contamos con más preguntas. Quisiéramos saber si tuvieran algunas palabras para poder culminar esta excelente ponencia. Bea. En verdad agradecer la oportunidad, agradecer la oportunidad al Instituto de Capacitación Jurídica por esta aventura de poder exponer con mi hermana. Ha sido una experiencia simpática. Toda la semana, 2 semanas, 3 semanas hemos estado debatiendo, conversando, y bueno, aprovechar esta oportunidad, como decía mi hermana, de histórica, de que hayamos podido exponer las dos, un tema que se relaciona entre sí, y bueno, ahora nos toca cumplir la meta de hacer algo juntas, escribir algo juntas. Muchas gracias. Yo también agradecer al instituto porque permite que uno pueda también revisar otro tipo de literatura para que la gente, los oyentes, las estudiantes puedan aprender y sobre todo aconsejarles siempre pues que estudien. Siempre estoy acá molestando a todos que estudien, que es muy importante la preparación, la formación. Y sí, este es un tema que por primera vez he revisado, he leído, y hay que también ser bastante crítica, ¿no? No porque lo dice X y le siguen la corriente todos, ¿no? Pero ese que ha planteado tal cosa puede estar totalmente equivocado, ¿no? Así que hay que revisar y leer otras informaciones. Y sí, primera vez que exponemos con Bea, por si acaso yo soy la mayor, no se confundan. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, doctora Beatriz, doctora Militza, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por aportarnos con esta importante información el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas